buscando? Hoy vamos a trabajar la ley de cosenos. Vamos a interpretar, interiorizar la ley de cosenos y su aplicación en la solución de situaciones de problemas reales. Vamos a ver dónde se aplica, qué es la ley de senos. ¿Okay? Primero que todo recordemos, nosotros habíamos trabajado en un comienzo los triángulos rectángulos, para que ellos tienen un ángulo recto. ¿Listo? Para solucionar los triángulos rectángulos aprendimos el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Después se nos presentó otra situación. Bueno, ¿qué sucede si el triángulo no es rectángulo? Pues en ese caso utilizamos la ley de senos. ¿Ok? Hasta este momento utilizamos la ley de senos. Ahora hay una situación en la cual la ley de senos no se cumple. ¿Ok? Y es cuando le dan dos lados y el ángulo que forman dichos lados. ¿Listo? En ese caso vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces, primero, ¿dónde se va a aplicar la ley de cosenos? Cuando me den dos lados del triángulo y el ángulo que forman dichos lados. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿de dónde sale la ley de cosenos? La ley de cosenos no es otra cosa que la prolongación del teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que recordarnos a la teoría del teorema de Pitágoras, que me da una relación del cuadrado de los lados. ¿Recuerdan? Me decía que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado. Aquí vamos a aplicar lo mismo. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, el siguiente triángulo de lados A, B y C. ¿Listo? Vamos a llamar el ángulo opuesto a alfa, el ángulo opuesto de B beta y el ángulo opuesto de C teta. ¿Listo? ¿Cómo se aplica el teorema, la ley de cosenos? Comenzando como si fuera el teorema de Pitágoras. Comencemos con A. Entonces sería A a la 2 igual, ¿cuáles son los otros dos lados? Entonces, B y C, entonces B a la 2 más C a la 2. Hasta aquí es igual que el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Menos dos veces el producto de estos dos, de B por C, por el coseno del ángulo que forma ¿quiénes? Estos dos, B y C. ¿Cuál es el ángulo que forman B y C en este caso? Alfa. Alfa. Entonces, de una. Vamos, siempre que empecemos a relacionar A, el ángulo va a ser el opuesto. Entonces, si vamos a hallar C, ¿cuál será el ángulo? Si vamos a hallar B, ¿cuál será el ángulo? Sigamos. Por ejemplo, necesitamos B. Entonces, B al cuadrado es igual. ¿Cuáles son los otros dos lados? A y C, ¿cierto? Entonces, A a la 2 más C a la 2 menos dos veces el producto de quiénes? A por C por el coseno del ángulo que forma ¿quiénes? A y C, A y C que es beta. Perfecto. Y si me preguntasen por C, entonces C al cuadrado sería igual. ¿Cuáles son los otros dos lados? A y B, entonces A a la 2 más B a la 2. Menos dos veces A por B. Por el coseno del ángulo que forman A y B. ¿Cuál es? Teta. ¿Listo? Ahora vamos a realizar una aplicación de esta teoría. ¿Listo? Tenemos la siguiente situación. De una ciudad A cualquiera salen dos aviones. ¿Ok? Al cabo de cierto tiempo están uno a 35 kilómetros de donde despegó, el punto B, y otro a 50 kilómetros del punto donde despegó, y formando un ángulo de 45. Preguntan, ¿cuál es la distancia que los separa? Entonces, como pueden ver, en este tipo de situaciones, tengo un triángulo en los cuales los datos que tengo son un lado de 35, otro lado de 35 y el ángulo que forman dichos lados. En este caso aplico la ley de cosenos. Entonces,
A lo que haga falta le pongo letra. Por ejemplo, esto lo va a llamar A, esto lo va a llamar alfa y esto lo va a llamar teta. ¿Listo? Comencemos entonces, aquí siempre es para allá. Entonces, en este tipo de situaciones problemas, siempre la incógnita es el lado que resta, el lado que falta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar con A. Entonces, A a la 2, aquí va a ser igual. ¿Cuáles son los otros dos lados? 35 más 50 al cuadrado. La magnitud de los dos, aquí, hasta aquí va el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Listo. Menos 2 veces el producto de quién. 35 por 50. ¿Listo? Por el coseno del ángulo que forman estos dos. De hecho es el único que conozco. ¿Cuál? 45. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, pero yo necesito el valor de A. Entonces, ¿qué le aplico? ¿Qué le saco? Una raíz cuadrada. Ah, bueno, entonces A es lo que tener, perdón, la raíz cuadrada de todo esto. Y para que me entienda la calculadora, todo debe estar entre paréntesis. Pero a su vez, ojo, como acá hay una resta con un producto, yo le aconsejo para la calculadora que le coloque paréntesis acá y acá. ¿Listo? Vamos a realizarlo. ¿Listo? Por favor, que enfoque bien aquí. Entonces, raíz cuadrada, abro paréntesis, 35 al cuadrado más 50 al cuadrado menos, abro paréntesis, 2 por 35 por 50 por el coseno de 45, cierro paréntesis, igual 35 punto. Entonces miren, aquí está interesante esto. Después del 3 sigue un 5, pero después del 5 un 7. Entonces ese 5 se convierte en 6 y ese 3 se convierte en 4. Entonces redondeando me da 35,4 kilómetros. 35,4 kilómetros. Entonces miren, que con dos datos y conociendo, pues con dos lados, conociendo el ángulo que forman, puedo hallar el otro lado del triángulo. Pero bueno, me preguntan, ¿listo? ¿Y los ángulos? Vamos, también se puede aplicar la ley de cosenos. Pero esto sí quiero que quede claro. Cuando usted ya tiene los tres lados, usted ya puede aplicar la ley de senos. ¿Listo? Sino que ahorita, usted ya puede llegar y aplicar la ley de senos para terminar, para solucionar los ángulos. Pero ahorita quiero que ustedes vean que también con la ley de cosenos se puede hacer. Entonces, vamos allá, por ejemplo, teta. Entonces, con teta, ¿con cuál lado lo relaciono? Con 50, entonces empiezo. 50 al cuadrado. ¿A qué es igual? A los otros dos lados al cuadrado, ¿cierto? A 35 al cuadrado, a 35 al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿el otro lado cuánto me dio? 35,4 al cuadrado, ¿listo? Menos 2 veces el producto de quién? 35 por 35,4 por el coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Qué cuál es? Teta. Teta. Listo, entonces miren, de acá, de esta igualdad, la única incógnita es teta, de lo despejo. Entonces miren pues cómo lo voy a hacer. Este está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Negativo, entonces me queda 50 al cuadrado menos 35 al cuadrado. ¿Está bien entender? Ahora, este está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo también, menos 35,4 al cuadrado. ¿Listo? Todo, ¿qué está haciendo todo este número con coseno? Está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. A dividir con menos y todo. Entonces voy a pasar todo este término a dividir. ¿Cómo me quedaría entonces? Menos 2 por 35 por 35,4. ¿Eso es igual a quién? A coseno teta.
Pero bueno, pero es que yo necesito esa teta. ¿Qué le aplico ahí por último? Shift Shift coseno. coseno para hallar la inversa. ¿Listo? Entonces me quedaría, de aquí yo puedo determinar entonces que teta es igual a coseno a la menos 1. Ustedes saben que coseno a la menos 1 ¿cómo sale? Shift coseno. Coseno. ¿Listo? ¿De qué? ¿De quién? Pues ahora paréntesis. Como son varias operaciones, esto debe ir dentro de Un paréntesis. entonces otro paréntesis. Para que la calculadora lo pueda entender, me queda 50 al cuadrado menos 35 al cuadrado menos 35,4 al cuadrado. ¿Listo? Cierra paréntesis. Sobre. Para que no tenga problemas con ese menos, póngalo entre paréntesis, pero igual la calculadora lo entiende. Pero entonces, ojo, es menos 2 por 35 por 35,4. Cierre paréntesis, cierre paréntesis. Entonces, teta me da igual a cuánto. Vamos a volver a realizarla, por favor, en boca. Vamos a mostrarle a todos pues cómo se realiza en la calculadora para que una vez ahí, es que llego a la calculadora y nunca me da. Entonces coseno a la menos 1, shift coseno. Abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis. 50 al cuadrado menos 35 al cuadrado menos 35,4 al cuadrado. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, menos 2. Para colocar en las cantidades negativas, para eso está este menos. Entonces, menos 2 por 35 por 35,4, cierro paréntesis, igual 90,5 grados. Entonces, aquí teta debe valer 90,5 grados. Bueno, por último, ya tengo teta, ya tengo que este de 45, ¿cuánto vale alfa? Fácil. Entonces, por último, alfa que es igual a 180, ¿le resto cuánto? 45 grados. 45. Y le resto además, Los 90. Los 90,5 grados. Punto 5, ¿cuánto me da? 44,5, ¿sí o no? Alfa igual a 44,5 grados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.